Un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Un saludo acá desde Balcarce para todos. Les voy a compartir algunas diapositivas que van a acompañar lo que voy a ir conversando con ustedes. Bien, el título de la presentación es Entre la singularidad y el síndrome de Popeye. ¿Sí? A lo largo de la presentación ahí van a entender a qué me refiero con el síndrome de Popeye. Para comenzar, te propongo que imagines que tenés que cortar un árbol con un hacha desafilada y entonces le empezás a pegar al árbol y con cada golpe el hacha se desafila más y entonces cada vez te vas agotando y te vas desgastando más y la tarea se hace más difícil. Bueno, esa es la idea que encontramos en Eclesiastés 10:10, donde dice, si se embota el hacha y no se afilan sus caras, hay que redoblar esfuerzos. El éxito está en usar la sabiduría. Los que tenemos la experiencia de haber tratado de cortar un árbol o arreglado algún artefacto con una herramienta en mal estado, entendemos muy bien esta figura. O también la frase de Lincoln que dice, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 afilando el hacha. En este sentido, creo que la mayordomía cristiana es fundamental, porque somos instrumentos de Dios. Suelo decirle en los talleres que coordino a los docentes que ellos son su principal instrumento, su principal herramienta. Cada uno de nosotros es una herramienta también en manos de Dios y la mayordomía cristiana es fundamental para que estemos afilados. La administración de los recursos, del tiempo, de la salud, de los talentos, es clave para que podamos prestar un mejor servicio a Dios y que en este servicio no nos desgastemos tanto. Así que ahora voy a presentar una serie de aplicaciones prácticas vinculadas con la administración de los talentos. La primera de esas aplicaciones es descubre y desarrolla tu singularidad. Cuando pensamos en la parábola de los talentos, encontramos que allí no todos reciben la misma cantidad de talentos. Cuando pensamos en la metáfora de Pablo, de la iglesia como un cuerpo con miembros, también encontramos ahí que los miembros cada uno es particular. Es decir, cada uno de nosotros es único, distinto e irrepetible. Dios no hace fabricación de personas en serie, sino que cada uno de nosotros es una edición limitada. Esta idea la encontramos también en Elena de White en el concepto de individualidad. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, dedico un capítulo entero a desarrollar este concepto. En ese libro encontramos una cita que me gusta mucho, que dice, si alguien trata de copiar el carácter de otro hombre, fracasará completamente. Cada persona debe mirar a Dios por sí misma y trabajar a conciencia y con fidelidad con los talentos que Dios le ha dado. Porque es Dios el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Este es el plan que Dios ha revelado para guiarnos en todos los planes y propósitos de la vida. El gráfico que ven en la pantalla, ustedes lo tengo acá en mi oficina, en el colegio, donde suelo tener entrevistas con los alumnos y hacer también los procesos de orientación vocacional. Y me ha servido mucho porque muchos alumnos, cuando hago el proceso de orientación vocacional, me preguntan cuál es el llamado que Dios tiene para mí. Y lo cierto es que no tengo ningún test, ningún instrumento que mida llamados, ¿no? Entonces implica un desafío extra pensar las vocaciones teniendo en cuenta el plan de Dios para nuestra vida. Y me parece espectacular cómo Elena de White en esta cita relaciona nuestros talentos con este versículo donde se entrelazan 3 aspectos fundamentales. El querer, lo que tiene que ver con nuestros intereses, con nuestras motivaciones, el hacer, que implica nuestros talentos, nuestros dones, y la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? Yo miro este gráfico y no me queda duda de que el plan de Dios para mí no va a ser que me dedique
a cantar, ¿sí? Porque aunque me gusta, soy muy malo para hacerlo, ¿sí? Tengo el querer, pero ahí no tengo el talento para hacerlo. Me gusta pensar que como hacemos cuando nos preparamos para un viaje o nos preparamos para una excursión o para un campamento, y cargamos en nuestra mochila, en nuestras valijas, lo que vamos a necesitar, de la misma manera Dios va poniendo en nuestra mochila los dones, los talentos, las habilidades que necesitamos para las misiones que Él nos va a ir encomendando. Le suelo decir a los alumnos que si ellos descubren cuáles son sus talentos y sus dones, es decir, lo que Dios les ha ido poniendo en su mochila, van a poder entender mejor cuál es la voluntad que tiene para ellos y los planes que tiene para su vida. Les voy a presentar también algunas preguntas. Pueden hacer captura de pantalla los que quieran de estas preguntas o escribirme y se las mando. Se lo voy a alcanzar también al pastor Adriana esto, así que pueden también después consultarlo ahí. Me gusta hacer preguntas con los alumnos, con los pacientes. Creo que las preguntas nos animan a pensar, ¿sí? Y a orar y a reflexionar de una manera más profunda. Entonces, primer serie de preguntas que les hago. ¿En qué actividades de tu ministerio encuentras que coincide lo que te apasiona hacer, sabes hacer bien y sirve a Dios y a los demás? ¿Sí? Lo que habíamos visto en el gráfico. ¿Qué otras actividades que te gusta hacer y puedes hacer bien identificas? Y entonces, ¿cómo puedes incluir este tipo de actividades en tu ministerio? ¿Sí? Así que después, como tarea para los que así lo deseen, estas preguntas para pensar. La segunda aplicación es: no te limites ni abuses de ninguno de tus talentos. ¿Sí? En el libro La Educación, Elena de White afirma que debemos apuntar al desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, de todas nuestras facultades, tanto de las más débiles como de las más fuertes. Así que la idea humanista de que solo hay que desarrollar lo positivo y las fortalezas de los seres humanos se queda corta. Acá Elena de White destaca que en el uso de nuestros talentos no solo tenemos que apuntar a desarrollar nuestras áreas fuertes, sino también tratar de fortalecer aquellas áreas donde nos cuesta más, donde tenemos menos disposición o que nos gustan menos, ¿sí? Tenemos que apuntar entonces al desarrollo armonioso. Si no, nos puede pasar, y de acá sale el nombre del síndrome de Popeye del título de la presentación, nos puede pasar como sucede en el ámbito físico. Hay algo que se llama el signo de Popeye, que las personas que sobreentrenan mucho el bíceps, después se les deforma y queda en un tamaño muy grande. Y acá puse una imagen de un personaje conocido en la web, que le llaman el Popeye ruso, que no es por sobreentrenamiento, sino se inyectó aceite y, como ven en la imagen, terminó con unos brazos mucho más grandes que el resto de su cuerpo, ¿sí? Los dos brazos juntos son más anchos que el tórax, ¿no? Algo más común en el fisicoculturismo está también lo que suelen denominar piernas de pollo, ¿no? Alguien que sobreentrena algunas partes del cuerpo y descuida las otras. En las habilidades intelectuales también a veces se producen desequilibrios. Hay, por ejemplo, un síndrome que antiguamente se llamaba el síndrome de los sabios idiotas, ¿sí? Un nombre desafortunado que se caracteriza a algunas personas que, ya sea por lesión cerebral o por un problema del desarrollo, son muy, muy buenos, se destacan mucho en un área como puede ser matemática, música o la memoria, mientras presentan discapacidades muy graves en otras áreas. Creo que en nuestro ministerio también pueden pasar estos desequilibrios si abusamos del uso de alguno de nuestros talentos y perdemos de vista que también tenemos que desarrollar algunas áreas en las que inicialmente no nos sentimos tan inclinados a hacer. Es importante que tengamos en cuenta que el uso de los talentos no es un fin en sí mismo,
¿sí? Sino que los talentos son un medio para alcanzar otro propósito. Sin duda que es normal y es muy confortante el disfrute que nos genera usar nuestros talentos, nos hace sentir eficaces, genera reconocimiento en los demás. Todo eso está bueno y acompaña al uso de los talentos, pero no son, ese no es el fin principal de los talentos. No se trata de que vos brilles y te destaques, sino que los talentos son para edificación de la iglesia. Y al fin y al cabo, cuando termina el día, cuando la vida pasa, cuando el tiempo se nos va acabando, lo que hace que valga la pena todo el esfuerzo que dedicamos a nuestro ministerio, las horas, los sacrificios, lo que hace es haber servido a Dios atendiendo las necesidades reales de la iglesia. ¿Sí? El resto de las cosas son efímeras. El reconocimiento, el disfrute, son cosas que están buenas y que acompañan, pero que son efímeras. Lo que da realmente sentido a nuestra vida es sentir que estamos sirviendo a Dios atendiendo realmente las necesidades de los miembros de la iglesia. La pregunta entonces para esta aplicación es: ¿con qué habilidades es más posible que te sientas tentado a usar desequilibradamente? Y la segunda: ¿qué es lo que te motiva más a hacer ese uso desequilibrado de los talentos? Y entonces, ¿qué puedes hacer para estar más consciente y no dejarte dominar por esos motivos o tentaciones cuando se activan? En la tercera aplicación sostiene: fortalece tus áreas débiles y prueba con nuevas actividades. Me parece muy interesante que en la parábola de los talentos encontramos que los que usaron los talentos no hicieron que cada talento crezca de tamaño, sino que los talentos se multiplicaron. Es decir, que el uso adecuado de los talentos hace que descubramos nuevos talentos. Y acá es muy importante tener en cuenta que algunos de nuestros talentos todavía no los conocemos, todavía no se han dado las condiciones para que los podamos descubrir o desarrollar, ¿sí? Como los frutos provienen de las plantas y las plantas de las semillas, puede ser que algunos de nuestros talentos estén todavía en estado de semilla. Entonces te animo a que continúes probando, continúes tratando de descubrir y de desarrollar tus talentos. Las investigaciones muestran que continuamos desarrollando talentos, capacidades, aprendizajes a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Hay incluso algunas personas que entrados ya bastante en años descubren nuevos talentos, nuevas pasiones. Así que la idea es que no nos cerremos, que no nos limitemos y que probemos nuevas actividades. Que no nos pase como al siervo de la parábola, que dice que tuvo miedo y que entonces no usó sus talentos, ¿sí? Y que su señor le dice que en realidad fue perezoso, ¿sí? Que ni el temor ni la comodidad impida que nos animemos a descubrir y a poner en práctica nuevos talentos, a aprender nuevas cosas. El temor se vence enfrentándolo, ¿sí? No hay mejor forma para vencer un miedo que ir enfrentándolo. A veces lo hacemos de manera gradual y otras de manera más intensa. Y por otro lado, cuando nos falta motivación, está bueno saber que muchas veces la motivación se activa una vez que iniciamos la tarea. Así que no esperes a sentir la supermotivación para hacer algo que te cuesta, ¿sí? Porque no lo vas a hacer nunca, ¿sí? Por lo general encontramos esto, que a medida que avanzamos en la práctica de una nueva tarea, la motivación entonces se activa después. Las preguntas entonces para esta aplicación es: ¿qué actividades de tu ministerio te cuesta o evitas más realizar? ¿Qué puedes hacer para fortalecer esas áreas? Y la última de esta serie de preguntas: ¿qué nuevos conocimientos o aprendizajes sería bueno que apuntes a adquirir o desarrollar? O sea, ¿en qué áreas estaría bueno que tengas más filo como hacha del Señor, ¿sí? Para que la tarea sea más eficaz y para que te desgastes menos en tu trabajo?
Y por último, la última de las aplicaciones es confía y conoce mejor a tu Señor. El siervo que no utilizó sus talentos en la parábola dice que no lo hizo porque sabía que el que le había encomendado los talentos era un hombre duro. De esta forma dejó en evidencia que no conocía a su Señor. Entonces es fundamental en el descubrimiento y en la puesta en práctica de nuestros talentos que conozcamos a Dios. En contraste con el siervo que no usa sus talentos, lo tenemos a David. Me gusta mucho la historia de David y Goliat, por ejemplo, porque frente al gigante, frente al desafío que implicaba a Goliat, David fortalece su fe mencionando quién es Dios, ¿sí? David conocía a Dios. Y por otro lado, recuerda y tiene una fe que no es solo teórica, sino tiene una experiencia. Y él recuerda que Dios lo ayudó a vencer osos y leones. Y entonces dice, si Dios me ayudó con los osos y con los leones, ahora me va a ayudar con Goliat. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? ¿Sí? ¿Cuáles son los osos y los leones que Dios ya te ayudó a vencer? Entonces, fortalecete recordando esas experiencias. Sin duda que cuando comenzaste el ministerio había cosas que te eran más difíciles y la fuiste venciendo y fuiste desarrollando esos talentos. ¿Sí? Lo mismo puede ocurrir a lo largo de toda nuestra vida. Las últimas preguntas entonces, ¿cuán presente tienes que es Dios y no tú quien está al control? ¿En qué promesas bíblicas y experiencias de tu pasado puedes encontrar ánimo y fortaleza para encarar los desafíos actuales del ministerio? Bien, es mi deseo y mi oración que puedas orar, reflexionar y poder descubrir y desarrollar tus dones dándole un uso equilibrado. Muchas bendiciones para todos y es un gusto haber compartido este espacio con ustedes.